Habíamos quedado por aquí. Quedamos a último momento de la clase en mediciones. Eso fue así muy rápido, obvio que ahora lo vamos a ver bien, ¿no? El circuito era un circuito que ustedes armaron, un oscilador en base a un destellador y le agregaron un transistor de potencia, un MOSFET, porque la idea era cómo conectar un MOSFET, ese fue el práctico, y una lamparita. Bueno, hubo algunos que lo pudieron hacer funcionar, o sea, más o menos la idea, que era lo importante para mí transmitir, la idea de qué es un oscilador. Ese era el concepto que yo pretendía transmitirles a ustedes la clase pasada. Bueno, el circuito propuesto era algo parecido a lo que están viendo y ahora lo vamos a ver en detalle. Ahora vamos a ver las cosas con tranquilidad, como para que puedan ustedes hacer bien las mediciones. Pero antes de entrar en ese tema, bueno, aquí está lo que estuvimos conversando el otro día, el osciloscopio que disponemos aquí y que creo que yo más o menos les conté, ¿no? Algo les conté de cómo conseguir este osciloscopio, hablamos de eso, ¿no? Sí. Un osciloscopio de uso profesional, ¿sí? Lamentablemente no es un instrumento barato, desgraciadamente. Aquí yo agregué, para aquellos que les interese, es la clase que di sobre este tema el año pasado. Está todo el tema señales electrónicas aquí. O sea que después, en casa, tranquilo, pueden ver la clase esta, donde está todo, ¿sí? Está explicado de un modo distinto. Por eso es que lo incluí ahí, porque puede ocurrir que las explicaciones que di aquí no sean suficientes para ustedes. Entonces incluí esta otra clase donde encaro un poquito diferente la explicación. Entonces eso puede aclararles un poco el panorama, ¿sí? Por eso dice ahí clase 2015. Perdón. Vamos a repasar ahora, que es justamente el tema, vamos a ver el tema de señales analógicas y digitales. Yo voy a intentar hacer una explicación rápida con la idea de repasar, ¿sí? De repasar aquí en la pizarra. Bueno, permítanme que un resto. Ya le voy a habilitar la cámara a este muchacho, el otro día me olvidé. No pude conectar aquella cámara Sony a la notebook, con Windows 7 sí lo podía hacer y con Windows 10 no funciona. Y aquella cámara tiene muy buena óptica. Claro, ya tengo una filmadora Sony y la conecté en su momento. La conecté en su momento, no sé a dónde está apuntando esto. Ahí está. La conecté en su momento a la notebook, inclusive a otra computadora que tengo en el escritorio, con un adaptador. Tengo un adaptador especial. Pero con Windows 10 no funciona. Hay que bajar los drivers, capaz. Bajé los drivers más nuevos, pero no hay para Windows 10. Ah, ¿por qué? No, Windows, ya, a mí ya me colmó mi paciencia. Bueno, vamos a hacer entonces el repaso de señales, ¿sí? Recordemos lo que dijimos el otro día. Par de ejes. En el eje horizontal, ¿qué representamos? Tiempo. Sí, señor. La unidad de tiempo en electrónica es el Segundo. Muy bien. En el eje vertical representamos tensión. La unidad de tensión es el volt. Siempre es así. Salvo que el autor de la hoja técnica, el manual que estén mirando, diga lo contrario. Por ejemplo,
aquellos que van a trabajar con motores diésel, bombas. Hay una gráfica que los fabricantes de bombas introducen en los manuales, donde el eje vertical no es tensión, es corriente. Pero es una excepción, muchachos. ¿Sí? En el 99% de los casos, voltios, eje vertical. ¿Sí? 99%. El otro día, haciendo dibujitos, comenzamos a hacer una analogía con el circuito que ustedes habían armado. Y habíamos llegado a una conclusión gráfica donde mezclábamos el funcionamiento de la máquina y el dibujo. Yo les había dicho que si la raya estaba sobre el eje de los tiempos, es decir, con una tensión cero, ya que acá es el origen, 0 volt, entonces decíamos que el circuito eléctrico Está abierto. muy bien, Alan, está abierto, por lo tanto la lámpara está prendida o apagada. Apagada. Sí, señor, está apagada. Entonces, aquí es lámpara apagada. En un tiempo posterior, nuestra máquina, que era autónoma, ustedes recordarán que era una máquina que funcionaba sola, sin intervención nuestra, hacía esto durante un determinado tiempo. Y esto, esta raya horizontal arriba, representa ¿qué? Que la lámpara está encendida. Es decir, que la llave que gobierna esa lámpara está abierta o cerrada. 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 Entonces, lámpara encendida, llave cerrada. Esa es la idea. Ustedes siempre traten de abstraer las cosas y quedarse con una idea. El fenómeno, ya lo recontraconocen, es un fenómeno repetitivo. Por lo tanto, en un tiempo posterior, la lámpara se apaga nuevamente y luego vuelve a encenderse, etcétera, etcétera. Este tipo de señal, muchachos, tiene nombre y se la conoce como señal digital. Esto es importante. Ustedes dirán, pero ¿y esto en los autos existe? Claro, y a montones. Entonces, comencemos a definir algunas cositas. El fenómeno sucede en un determinado tiempo. Un determinado tiempo encendido, que sobre el final de la clase pasada alcanzamos a verlo en un osciloscopio, no sé si se acuerdan, y un determinado tiempo lámpara apagada. De hecho, habíamos medido algo y llegamos a una conclusión de que los tiempos no eran exactamente iguales. No me acuerdo los números que medimos, pero yo recuerdo que medimos y nos dimos cuenta que el tiempo durante el cual la lamparita estaba encendida no era igual. ¿Era menor? Era menor que el tiempo que estaba. Ah, era menor. Ajá, bueno, era menor, yo no me acuerdo los valores. Era menor, entonces, que el tiempo durante el cual la lamparita estaba apagada, que entonces era mayor. Muchachos, este tiempo total, miren lo que voy a decir, lámpara encendida más lámpara apagada tiene un nombre. Es el fenómeno completo. Porque esta máquina es lo único que hizo: encender la lámpara durante un determinado tiempo y apagarla durante otro tiempo. Y el fenómeno se repetía nuevamente. Ese tiempo, que se me acabaron los colores, este tiempo lámpara encendida más lámpara apagada se llama ciclo.
o período. Ciclo o período. Ustedes van a decir, ¿de dónde viene el nombre? ¿Por qué ese nombre? Está como medio rebuscado. No está tan rebuscado. Permítanme tratar de hacer una analogía. Vamos a suponer que salimos a la calle y buscamos una parada de un ómnibus urbano. Francamente, aunque yo vivo acá, no sé dónde paran, les voy a ser sincero. No tengo idea. Los veo pasar, pero no sé dónde paran. Pero bueno, vamos a suponer que paran en la esquina, de acá. No sé dónde paran. Esperamos que venga el coche y cuando va pasando frente a nosotros, no lo detenemos, Le tomamos el tiempo. Largamos el cronómetro. El coche sigue, porque nosotros no le hicimos señas. El coche va a hacer un recorrido que el conductor conoce y va a dar la vuelta. Luego de un determinado tiempo que vamos a suponer es de 1 hora, supongamos, ese mismo coche pasa frente a nosotros, que seguimos estando parados ahí en esa parada, esperando ahí. No hacemos otra cosa, estamos ahí parados. En la jerga, en el día a día, se suele decir que ese coche tiene una ¿qué? Recorrido. Ah, no. Horario. Un periodo. Un tiempo de tiempo. Ciclo. No. Lo que ocurre es que ustedes no están, se ve que no están muy acostumbrados a tomar ómnibus, pero en Córdoba es... ¿Trasecto? ¿En qué? ¿Trasecto? No. Piensen que está asociado con el tiempo, porque estuvimos parados ahí 1 hora. O sea, tuvimos ahí el plantón 1 hora. Entonces, en la jerga se suele decir que el coche tiene una frecuencia de 1 ¿cada cuánto? Por hora. Por hora, porque pasa un coche por hora. El fenómeno es que el coche dio una vuelta completa a su recorrido. Yo no conozco el recorrido, pero no importa. Yo sé que el chofer dio una vuelta completa y pasó otra vez por donde estábamos. A ese recorrido, que es un recorrido en círculo, si lo quieren imaginar de esa manera, también se lo llama ciclo. Es un ciclo. Un ciclo, una vuelta completa dio el coche a su recorrido. Sí. Un fenómeno completo, encendido y apagado de la lámpara. Una vuelta completa del coche. Es un ciclo. Pero ese ciclo se cumplió en un determinado tiempo. En el caso del ómnibus urbano, se demoró 1 hora. En el caso de nuestro circuito con destellador de la clase pasada, yo no me acuerdo cuánto era. Alan, ¿vos te acordás de cuánto era el tiempo total? O sea, ¿o no? No. Pero más o menos... Era sé que uno utilizaba un 70% del segundo y el otro utilizaba solamente el 30% del segundo. O sea que el ciclo era ¿de cuánto entonces? De un segundo. Ahí está. El ciclo o período de aquel circuito que armamos la clase pasada era de 1 segundo. Por lo tanto, muchachos, estamos en condiciones de escribirlo. Y es así como aparece en las hojas técnicas. Presten atención a esto. Se suele abreviar este fenómeno con la letra T mayúscula, la T de tía. ¿Sí? Y se dice así: ciclo o período será igual, por ejemplo, a 1 segundo. T es igual a 1 segundo. Esto es común en los manuales. Le tienen que prestar atención.
Repito, ¿qué es el ciclo o periodo entonces? Es el fenómeno completo. Todo el tiempo que se demoró la lámpara en estar encendida, más todo el tiempo que se demoró la lámpara en estar apagada. Luego, la lámpara vuelve a encenderse, es decir, el fenómeno físico se repite nuevamente. Y habrá otra vez un tiempo en el que está encendida, y un tiempo en el que está apagada, y otro tiempo en el que está encendida, y otro tiempo en el que está apagada. Es decir, el fenómeno se repite. Hay una periodicidad. ¿Entienden esto de lo que es un ciclo o periodo? Es muy importante que lo entiendan, porque en mediciones electrónicas es esto. Ahora yo lo dibujé en la pizarra, pero esto mismo lo van a hacer en un rato sobre los instrumentos. Entonces, tienen que tener claro esto de ciclo o periodo. Me parece que le hice un gol desde el área de afuera, del área grande, me parece. Bueno, vamos a volver sobre esto. Esta señal, muchachos, tiene otra característica que la distingue y que para ustedes es muy importante. Y es que la señal también se la puede cuantificar en el eje vertical. A esta magnitud se le da el nombre de amplitud. Amplitud. Naturalmente, la amplitud se medirá ¿en qué unidad? Volt. No puede ser de otra manera. Entonces, podemos decir, por ejemplo, que la amplitud de esta señal es de 5 volt, que es un valor muy común en señales digitales. Hay algunas excepciones. Esta señal, por ejemplo, la computadora la inyecta directamente a los inyectores del vehículo. Y los inyectores en un motor naftero son excitados con 12 volt, de modo tal que la amplitud entonces no será de 5, será de 12. Y en un motor diésel, como por ejemplo una Ranger o una Toyota, la tensión es de alrededor de 140 volt. O sea, lo que ocurre es que los motores diésel son otro mundo, ¿sí? Pero la señal que la computadora le da es de la misma naturaleza. ¿Eso qué significa? Que es digital como esta. Eso significa. Más que la señal del naftero viene del distribuidor. ¿Esa señal? No, todo lo entrega la computadora, todo. ¿Pero es del distribuidor o de la bujía? Estos no hay distribuidores. ¿Una sola cosa? No hay, digamos, pensá, Hernán, que en un motor naftero no tenés ya distribución como en un motor clásico naftero más antiguo. Entonces, vamos a conversar sobre eso que estás mencionando, que es importante lo que dice Hernán, porque él, está bien, él lo asocia con el motor clásico. Y él dice, bueno, pero ¿de dónde sale esto? ¿De qué parte del motor sale? Me falta, ahora les voy a mostrar las computadoras que vamos a usar en un rato, y ahí vas a poder armar el rompecabezas, porque los motores inyección electrónica no tienen distribuidor. Y entonces uno dice, ¿y si no tiene distribuidor? ¿Quién gobierna los inyectores? Alguien lo tiene que hacer. Alguien tiene que decir en qué momento un inyector se abre y durante cuánto tiempo. Eso lo hace la computadora del auto.
Y el momento de largar la chispa y el cilindro. Y en el momento de largar la chispa también lo hace la computadora del vehículo. Porque ya no existe el distribuidor Claro, eso es lo que yo sincrónico, pensaba, claro. así se llama el distribuidor, de un distribuidor sincrónico que le da la chispa al cilindro correcto. Porque ese sistema mecánico de aquellos motores es una máquina síncrona. Es mecánicamente síncrona, pero es síncrona. Aquí no tenemos distribuidores y no tenemos ningún elemento mecánico. Entonces, como no hay elementos mecánicos, hay que rebuscarse y solucionar este problema de otro modo. Y de hecho el problema se soluciona electrónicamente. Yo sé que es un rompecabezas grande y que no es fácil de armarlo. Lo vamos a ir armando de a poco. De a poquito, no se tienen que preocupar. Por el momento, quédense con esto que hablo de señal para que me puedan entender lo que vamos a ver luego. Si no, no van a poder entender. Así que tenemos aquí amplitud, que se mide en volt, y aquí tenemos un parámetro muy conocido, que ya entendimos lo que es, que se llama ciclo o período, y que, naturalmente, como está en el eje horizontal, se mide en segundos. ¿Hasta aquí alguien quiere preguntar algo? ¿O quieren que vuelva a repetir algo? ¿La amplitud? ¿En qué se mide la peli? ¿En volt? Muchachos, recién les decía que esta señal se repite. Ustedes me escucharon. Y se va a repetir y repetir y repetir mientras la máquina siga funcionando. Lo que no dije todavía es cuán rápido o cuán lento este fenómeno de encender y apagar una lamparita se repite. ¿Qué tan rápido es en el encendido y apagado de la lámpara? ¿O qué tan lento es en el encendido y apagado de la lámpara? Esa velocidad para la ejecución de este fenómeno físico tiene también nombre y se llama frecuencia. Lo voy a colocar acá. ¿Qué es la frecuencia? La cantidad de encendidos y apagados de lámpara por segundo. Por segundo. En electrónica, les vuelvo a decir, la unidad de tiempo es el segundo. En mecánica, los mecánicos, ellos están acostumbrados a manejar el minuto como unidad de tiempo. La cantidad de vueltas que gira el cigüeñal en un motor a explosión se dice que son las revoluciones por minuto. Y para ellos la unidad de tiempo minuto está muy clara. Resulta ser que para nosotros en electrónica la unidad de tiempo minuto es demasiado grande. Entonces tenemos que buscar una unidad más pequeña que sea acorde a lo que estamos tratando. Los fenómenos electrónicos son fenómenos muy rápidos. Entonces, la unidad de tiempo es el segundo. ¿Cómo se escribe esto de frecuencia? Yo lo voy a escribir aunque no lo entiendan. Pero se dice así. La frecuencia es, que lo voy a abreviar, porque es así como se lo encuentra. La frecuencia es el fenómeno, este es el fenómeno, que es ¿cuánto? Un ciclo en un segundo. La unidad de tiempo es el segundo. 1 dividido 1, muchachos, ¿cuánto da? 0,5. Ah, sí. No me digan. No. Tengo una torta y la voy a dividir en una
sola porción. ¿Cuánto me queda de la torta? 1. Así que 0,5, mirá vos. No sé por qué no es tan egoísta y comparte. Ciclo sobre segundo es hertz. La unidad de frecuencia. La frecuencia se mide en hertz. ¿Qué es el hertz? Es el ciclo, el fenómeno completo del que estoy hablando. El tiempo que se demoró la lamparita en estar encendida y el tiempo que se demoró en estar apagada. La suma de esos dos tiempos, eso es un ciclo. Dividido la unidad de tiempo, el segundo. En este caso, yo estuve hablando de un ciclo, pero enseguida les voy a poner unos ejemplos que lo van a calcular ustedes. Por eso Eso salía para T ahí arriba, digamos. ¿Cómo? Era T dividido un segundo. 1 dividido T. 1 dividido T. El periodo es la inversa de la frecuencia. Ajá. Pero yo no quería escribir eso porque si me llego a poner 1 sobre T me van a tirar con lo que tengan enfrente. Entonces trato, digamos, de llevar esta definición al fenómeno físico para que todos me entiendan. Pero como Ariel, él ya conoce la definición, por eso él me decía, es 1 sobre el periodo. Muy bien. Yo sé que esto es difícil de entender de entrada, lo sé muy bien. Y sobre esto vamos a practicar, porque más que memorizar tienen que practicar. Así que lo que voy a hacer es borrar un poco esto, si es que puedo borrarlo. ¿Sí? Como no, tomen todo lo que quieran. Sí, ya veo. Sí, sí, no tengo ninguna duda que es mucho más rápido. En mi época de estudiante no existía esto. Te digo más, ni siquiera lo hubieran imaginado aquel esto cuando yo era estudiante. No lo hubieran ni soñado. Yo me iba a imaginar todo esto que iba a ver. Bueno, ¿puedo borrar ahora, muchachos? Sí. Muy bien. Lo que voy a dibujar ahora son ejemplos para poder entrenarnos. O sea, quiero que tengamos un pequeño entrenamiento antes de ir a medir los instrumentos. Así que voy a hacer algunos dibujitos y ustedes me van a ir diciendo los valores. Atención donde marqué el segundo. Fíjense bien. Miren dónde puse el 1. Pregunta. No, se los voy a correr. Se los voy a correr porque ahí se les va a complicar. Voy a poner acá. ¿Cuánto vale la frecuencia? Un segundo. Walter dice 1 segundo. ¿Están de acuerdo? ¿Están en contra? No se están en contra de Walter. ¿Son todos iguales arriba? Sí, ya mi dibujito no es perfecto. sepan que no soy una máquina. De ahí tenés 2 ciclos en un segundo. Ajá. Bueno, y entonces, a ver, ¿quién me dicta lo que yo tengo que escribir acá? Un ciclo. Dos ciclos dividido.
Un segundo. Dividido Un segundo. un segundo. ¿Esto a qué es igual, muchachos? Dos. ¿A dos qué? ¿Bulones, metros, yardas, kilos? Dos. Muy bien, Ariel. 2 Hz. Se abrevia HZ para no escribir Hz. La frecuencia de esta señal es de 2 Hz. ¿Cómo se dieron cuenta acá los chicos? Porque contaron medio ciclo, lámpara encendida. Medio, lámpara apagada. Ah, acá tengo un ciclo. Medio ciclo, lámpara encendida. Medio ciclo, lámpara apagada. Ah, acá tengo otro ciclo. Son 2 ciclos en total. 2 dividido 1 es 2, ni más ni menos. Muy bien, les voy a cambiar la señal. Ahora voy a buscar otro color. ¿Por qué dos ciclos? A ver, ¿dónde es un segundo? Ahí en la Ahí está el uno. Está el uno. Ajá, Ahí es un segundo. un segundo. ¿Y el 2 qué? ¿Por qué da dos ciclos? A ver, no sé, los que dijeron que lo expliquen. Que lo expliquen. A ver, ¿quién se anima a explicarlo? Porque de acá a acá hay un ciclo, de acá a acá hay otro. En encendido y apagado, encendido y apagado. Ajá, en ese segundo se produjo 2 veces ese encendido y apagado. El fenómeno Correcto. se llama. Ah, ok. Muy bien, Está Hernán, claro, muy sí. bien. Miren. Sí, señor. Hernán tiene razón. Efectivamente, en el segundo transcurrido se encendió 2 veces la lámpara y se apagó 2 veces la lámpara. Como un ciclo es encendido y apagado, acá tenés un ciclo. Encendido y apagado. Otros ciclos son 2 ciclos en un segundo. Ah, ok. Y eso es lo que ellos me dictaron. Yo voy a escribir lo que ellos me dictaron. ¿Y qué pasa si hay un ciclo y medio? Justamente estaba por cambiar el fenómeno y ahora lo que voy a hacer es lo El 1 siguiente. lo va a pasar hacia la mitad. No. Miren lo que voy a hacer. No sé si alcanzan a ver este color. Tenía que preguntarle, ¿no? Igual, ¿verdad? No sé si se ve el color ese. ¿Qué opina? Está complicado ese, ¿no? No es tan fácil. El segundo sigue ahí, ¿no es eso? Disculpame. Que si el segundo está... Ah, el segundo. ¿Dónde querés el... Vamos a cambiar el segundo de lugar. Ah, para no que- sé si está bien ahí. El segundo lo vamos a poner acá. Es un medio Medio ciclo en un segundo. Medio ciclo. No. Porque Un segundo. está encendido. Un ciclo de un Un segundo y ciclo, medio. ajá, no, un ciclo en un segundo. No, medio ciclo. Medio ciclo porque hizo un ¿Encendido? Muy bien, buena decisión. Ahí está. Juan. Marcó así. Ahí. O sea, en 2 segundos se cumplió un ciclo. Ya no te agarré. No, en un segundo. Fíjense de que tenemos un segundo aquí y tenemos medio ciclo. Entonces escribimos la definición. Frecuencia igual. ¿Cuántos ciclos? Uno. No, En ahí un no. segundo. 0,5 sería. 0,5. 0,5. Ah, 0,5 ciclos. Dividido. ¿En cuánto tiempo? Un segundo. Un segundo. 0,5 dividido 1. ¿Cuánto da? 0,5 Hz. Sí, señor. Muy bien, Hernán. Digamos que encendió nomás la lámpara. 0,5 Hz. Eso iba a preguntar. ¿Qué pasó con nuestra lámpara desde el punto de vista físico? Encendió. Solamente, muy bien, encendió. O sea, en el primer segundo, a eso nos referimos, ¿no? Claro. Luego sí, se apagó y luego se encenderá otra vez. Está más tiempo prendida y... Muy bien, eso iba a preguntar, ¿va más lenta esta lámpara o más rápida que el ejemplo anterior?
Lenta. Bien, bueno, muy bien. Va más lenta. De hecho, va el doble de lenta de lo que iba hace un rato. Excelente. Vieron que no era tan difícil. Parecía, ¿no? Bueno. Con esto creo que están en condiciones de hacer frente a lo que se viene ahora, que son prácticos directamente, pero antes de esos prácticos con las computadoras van a tener que hacer otros pequeños prácticos que les van a permitir entender por qué se conectan los componentes de determinada manera. A las computadoras no le podemos conectar los componentes como a nosotros se nos ocurra. Desde el punto de vista eléctrico hay ciertas reglas que tenemos que seguir. Y esos son los prácticos que vamos a ver ahora. Inmediatamente después ya van a hacer mediciones y van a aplicar